Mucho gusto, mi nombre es Maynor André Winter Ramírez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el ruteo interVLAN. Antes de empezar a hablar sobre lo que es el enrutamiento interVLAN, que como su nombre lo indica, es el proceso de tráfico de enrutamiento entre diferentes VLAN mediante un router dedicado o un switch multicapa. Básicamente, es importante dar una pequeña introducción de que hoy en día las redes informáticas son fundamentales para todas las organizaciones, ya que permite la comunicación y el intercambio de datos entre dispositivos. Sin embargo, conforme estas van creciendo en cuestión de tamaño y complejidad, surgen diferentes desafíos, como el tráfico excesivo, los problemas de seguridad y obviamente la dificultad para administrar múltiples dispositivos al mismo tiempo. Obviamente, una de las mejores soluciones ante esta problemática es la implementación de VLAN, es decir, de redes virtuales. Esto ayuda al sistema en poder separar sus diferentes áreas de una mejor manera, implementando mejoras en la seguridad, optimizando el rendimiento de la red general y facilitando la gestión y simplificando en gran medida la administración que es necesaria a llevar a cabo. Sin embargo, es importante recalcar que al igual que se daría en redes convencionales, las VLAN no se pueden comunicar de forma nativa entre sí. Es decir, tiene que haber un enrutamiento de por medio. Y eso es lo que se va a explicar a continuación. Este enrutamiento se puede ejecutar de tres maneras posibles. La primera, que sería el enrutamiento heredado o el método más antiguo que existe respecto al enrutamiento entre VLANs, que básicamente consiste en que cada interfase conecta un puerto de switch asociado a una VLAN en específico. Es decir, cada una de estas interfaces actúa como puerto de enlace predeterminado para los dispositivos de esta VLAN. Realmente, si bien es un método sencillo de entender, es un método que no es para nada escalable ni conveniente a largo plazo, ya que es importante recordar que los routers tienen un número limitado de interfaces físicas y requerir una VLAN por cada una puede saturar rápidamente su capacidad y hacer uso ineficiente de los mismos, por lo cual no es conveniente. Por otro lado, el método de router on a stick es un método que sí soluciona esta problemática, ya que implementa el concepto de subinterfaces virtuales, que consiste en que cada interfaz física del router se divide en pequeñas subinterfaces. Estas subinterfaces se configuran con una dirección IP a las cuales se les asigna la vía que uno desea. El tráfico etiquetado para cada una de estas VLAN llega al router por medio de este enlace conectado a la interfaz. Y bueno, entre las ventajas que podemos encontrar, obviamente va a ser un sistema de red mucho más eficiente, ya que no requiere tener tantas interfaces físicas y por tales motivos puede ser idóneo para redes pequeñas o medianas. Y a continuación se va a explicar el por qué. Y bueno, ya hablando del último método, que resulta el que posee mayor escalabilidad y, y conveniencia, sobre todo para organizaciones complejas y grandes, es el método de switch de capa 3. ¿En qué consiste? Pues básicamente consiste en la, en la inclusión de un switch multicapa que funciona con interfaces totalmente virtuales. Y bueno, igual como sucede en el router on a stick, estas subinterfaces virtuales actúan como puertas de enlace para que las VLAN puedan coexistir. Todo el enrutamiento y conmutación ocurre dentro del hardware del switch. ¿Qué quiere decir esto?
que a diferencia de los otros tipos de rutamiento, aquí ya no hay una existencia de un router. Es decir, el switch cumple tanto la función del switch como tal como del router, lo cual en términos de elementos resulta más conveniente. Este switch puede hacer uso de canales de internet que aumentan el ancho de banda y al mismo tiempo reducen en mayor medida la latencia. Por eso mismo, si bien este método es similar al anterior, presenta muchas más ventajas a considerar. Obviamente, pues no todo es color de rosas, porque un switch multicapa es un switch que representa un gran costo, o sea, son switches que son caros, por lo que no resulta tan convenientes para empresas pequeñas o medianas, sino el método anterior. Pero para empresas grandes y organizaciones mucho más complejas, donde se requiere una mejor organización, si viene siendo más idóneo implementar un switch de capa 3 para el tema de enrutamiento. Y bueno, esto sería en base a la teoría. Y ahorita se va a proceder con la parte práctica. Ya nos encontramos en el simulador de Packet Tracer, donde estaremos llevando la parte práctica de cómo se implementa este enrutamiento entre VLANs para la efectiva comunicación y el envío de mensajes. Cabe recalcar que se estará dejando de lado el método convencional, el método antiguo de enrutamiento heredado por temas de tiempo y porque realmente hoy en día las empresas los métodos que más emplean es el método de router on a stick y el método de switch de capa 3. Para estos dos escenarios ya tengo aquí, ¿verdad? Eh, tres VLANs, las cuales se buscará que se puedan comunicar entre sí. Empezando por el router on a stick, podemos comprobar, ahorita mandando un mensaje de esta computadora a esta otra computadora que pertenece a otra VLAN, que arroja un resultado fallido, un resultado erróneo, dado que aún no existe ese enrutamiento. Ahorita se va a proceder a hacer el enrutamiento, se va a dar una pequeña pausa por temas de tiempo y ya al volver pues se demostrará, se va a explicar más bien cuáles fueron las configuraciones que se llevaron a cabo. Ya estamos de vuelta y ahora se va a explicar qué fue lo que se hizo, qué configuraciones se hicieron para permitir este enrutamiento. Primeramente, se realizó una configuración respectiva en el switch. Vamos a ingresar al apartado de consola, vamos a retroceder de lo que se hizo. Y lo primero que podemos ver que primero se configuraron las VLAN. Se configuró la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30, tal como se muestra en la imagen. Por siguiente, se habilitó el modo de acceso en cada VLAN, haciendo alusión de qué interfaces corresponden a cada VLAN. Por ejemplo, tanto la interfaz Fast Ethernet 02 como la interfaz 01 pertenecen a la VLAN 10 o están vinculados a dispositivos de la VLAN 10, que es, en el caso de pues de las computadoras, que es lo que se logra visualizar por este lado. Y de este mismo modo se hizo por cada interfaz del switch conectada a un equipo de una diferente VLAN. Ok, por siguiente, se estableció una conexión entre una interfaz del switch al router, como se puede ver aquí, que fue la gigabit 00 para para ambos escenarios. Entonces se siguió con la configuración del switch y se configuró este puerto como modo truncal para permitir la comunicación de las diferentes VLANs al router.
se ejecutó el comando show VLAN para que se pudiera visualizar cómo se hizo esta configuración. Aquí podemos ver la VLAN que se crearon, y más abajo se puede ver la configuración truncal de la VLAN que están permitidas en este puerto de Gigabit 01 que está conectado al router. Ok, ya con eso terminó la configuración del switch y ahora ya se procedió directamente con el router. Accedemos y lo que se hizo aquí primeramente fue configurar el terminal y se fue configurando, se fueron abriendo pequeñas subinterfaces de la interfaz de la cual está conectada el router al switch. En este caso la Gigabit 000. Se habilitó la subinterfaz 0.10. Se creó la subinterfaz 0.20 y la subinterfaz 0.30. Como se podrán imaginar, cada una para una VLAN en concreto. Luego ya se procedió con el enrutamiento en sí. Primero, se habilitó la interfaz Gigabit Ethernet 00.10. Se implementó el protocolo de encapsulación necesario para poder vincular efectivamente esta VLAN con el router. Se indicó la dirección IP de la red a la cual se quiere vincular esta pequeña subinterfaz. Que cada red están descritas por este lado, que hace alusión a cada VLAN. Entonces, se repite el mismo proceso, o sea, se hizo referencia a la interfaz, se empleó la encapsulación .1q, que es el protocolo necesario, y pues se terminó con esa configuración respectiva. Y bueno, ya con esta configuración ya era más que suficiente para poder poner a prueba si el enrutamiento se dio de forma efectiva o no. Si se siguieron todos los pasos, pues efectivamente, si mandamos un mensaje de esta computadora a esta otra, por ejemplo, tiene que arrojar un resultado positivo. Y de lo mismo modo de esta VLAN a esta VLAN de aquí abajo. Mandamos un mensaje y arroja un resultado positivo. Eso quiere decir que el enrutamiento se elaboró satisfactoriamente. Ahora procederemos ya con la explicación del último método, que es el switch de capa 3. Y que enhorabuena, en relación en temas de Cisco Packet Tracer, es un método fácil de implementar y ahorita se va a explicar. Antes de empezar, y tal como se hizo en la demostración anterior, se va a demostrar que efectivamente no existe eh, enrutamiento en este escenario. Por ejemplo, vamos a mandar un mensaje de esta computadora que pertenece a la VLAN 40 a esta otra que pertenece a la VLAN 60. Vamos a intentar. Y como se dan cuenta, da un resultado fallido. Vamos a probar con otra computadora. Y lo mismo. Bueno, ahora sí, se va a proceder con la configuración y ya en un momento se vuelve. Ya volvimos y ahora se va a explicar cómo se efectúa el enrutamiento de switch de capa 3 para VLANs. Cabe recalcar que en este escenario, para este método, es mucho más sencillo de, de implementar gracias a las ventajas que ofrece el simulador. Por ejemplo, en este switch multicapa ya se provee un apartado desde configuración donde uno puede indicar o puede crear más bien las VLANs que va a ocupar. En este caso, la VLAN, la VLAN 40, la VLAN 50 y la VLAN 60, que son estas de aquí. Y ya a partir de esto, fácilmente se puede asignar cada puerto de la interfaz de este switch a la VLAN correspondiente desde este apartado. Lo cual ahorra mucho el trabajo de estarlo configurando directamente en consola. Muy bien, ya habiendo hecho
este procedimiento ya se procedió a efectuar la configuración en el switch respectivo. Y en este caso ya en el apartado de consola necesariamente. Bueno, lo primero que se hizo fue inicializar cada interfaz. En este caso se inicializó la interfaz VLAN 40. Se señaló. Bueno, aquí está la inicialización de la interfaz VLAN 40. Como ya está configurada en el switch como tal, fácilmente fue activada por el switch multicapa. Y lo mismo pasó con la VLAN 50 y la VLAN 60. Ambas, las tres, siendo interfaces de categoría virtual. Recordemos que este método funciona con interfaces virtuales. O sea, no es que existan directamente en una dirección en específico, sino que existen en forma totalmente virtual. Ya habiendo dejado claro esto, pues ya se procedió a hacer la asignación respectiva de las IPs, tal como se hizo en el método de router on stick. Se indicó a qué IP corresponde cada VLAN y añadiendo, ¿verdad? Nunca hay que olvidar, pues incluir la máscara de red, que es muy importante. Y por último, y para que todo esto funcione, se estableció el comando de router de IP routing, que esto indica que el switch multicapa va a servir también como enrutador, es decir, que va a cumplir el funcionamiento de un router y un switch al mismo tiempo. Ya habiendo ejecutado este comando, ya podemos ejecutar el comando de show IP router y verificar que efectivamente las tres vías están creadas y que están conectadas a una dirección virtual, digamos, que corresponde a cada una de las VLANs correspondientes de nuestro ejemplo. Y de esta manera, fácil y sencillo, pues ya el enrutamiento está hecho. Entonces, si mandamos un mensaje de esta computadora a esta otra, tendría que arrojar positivo. Bueno, siempre es importante intentarlo dos veces. Como pueden ver, pues ya se dio un resultado efectivo. Podemos probar entre otra VLAN y esta. Y lo mismo, ¿verdad? A veces arroja resultados erróneos por el hecho de que recién se están implementando las configuraciones, por lo que es importante hacer dos intentos o inclusive tres. Pero por ese lado, pues ahí estaría nuestra explicación de cómo se da el enrutamiento entre VLANs de los métodos más comunes hoy en día y los más utilizados. Recordar que Router on Stick es para empresas pequeñas o medianas y el switch de capa 3 para organizaciones generales, organizaciones mucho más amplias, ¿verdad? Con más áreas de trabajo y donde se busca pues aprovechar al máximo los recursos que se tienen a la mano. Y pues fue un gusto y espero que hayan logrado aprender más sobre este tema y pues ahí estaría. Muchas gracias por su atención.